Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hermano pastor Nelson Petzayón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, joven. Bienvenido acá en mi habitación. Te saludo en el nombre de nuestro Señor amantísimo Jesucristo. ¿De qué te puedo servir, joven? Bueno, hemos venido para entrevistar y que nos diga la verdad sobre gran tribulación de las iglesias. Porque mayoría de los pastores del mundo dicen que las iglesias no pasarán la gran tribulación acá en el mundo. Bueno, ante Dios quiero explicar sobre la gran tribulación del mundo que las iglesias van a pasar. Bueno, hermano, al respecto de la pregunta me hiciste que las iglesias que no van a pasar la gran tribulación, que a nivel mundial todos los pastores del mundo están predicando. Hay dos formas. Uno es, dicen mayorías, la iglesia sin tribulación, sin que no pase la gran tribulación, Jesús va a arrebatar. Hay otro grupo de pastores dicen que las iglesias sí van a pasar la gran tribulación. Hay dos formas, dos alternativas. Pero hermano, gracias digo porque la inteligencia, conocimiento, sabiduría que yo adquiero no es mía, eso desciende del cielo. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 3 versículo 15, dice Dios: y os daré pastores según mi corazón, que apacienten con conocimiento e inteligencia. Por eso, palabra de Dios, hermano, lo que hemos visto en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 hasta 14, presten atención, es importante para las iglesias del mundo. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque, hermano, palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, aquí está hablando claramente palabra de Dios. Dice Jesús: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Eso justamente sus discípulos preguntaron a Jesús, tan solamente sus discípulos en el monte de los olivos, juntándose entre ellos, preguntaron a Jesús, porque Jesús hablaba sobre su segunda venida, que hoy en día la iglesia espera. Hoy en día esperamos su segunda advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Jesús qué dijo? Jesús en ningún momento, no hay en ningún texto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vemos sin tribulación viene Cristo. Porque Jesús dijo, antes que llegue, antes que venga, va a haber la gran tribulación. La iglesia tiene que padecerse en la gran tribulación. Aquí dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículo 21, nos dice, hermanos: porque habrá entonces la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Entonces, hermano, yo acá en ningún momento Jesús no dijo: ustedes los que me creen, los que me esperan, los que me obedecen, no van a pasar la gran tribulación. Sino Jesús mismo dice, nos ha comprometido a su iglesia y dijo que las iglesias tienen que pasar la gran tribulación. Porque sin tribulación no hay salvación, hermanos.
Muchas veces la iglesia quieren salvar así fácilmente. Así no es. Porque dice Jesús, desde que había creado el cielo, nunca pasó, nunca hubo tanta tribulación. Pero ahora sí, para su segundo advenimiento, antes que llegue, la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Tenemos que tener miedo? ¿Vamos a estar corriendo? No. Por eso Jesús dice, orad sin cesar. Tenemos que orar. Además dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, nos dice Jesús claramente, no solamente porque me crees, no solamente por tenerme fe en mí, no van a salvar así simple, así de fácil, sino tenemos que padecerse tal conforme, así como Jesús que pasó la gran tribulación. Hermanos, muchas veces en las iglesias, hablo iglesias del mundo, Jesús no dijo en Chiclayo, Jesús en ningún momento no ha nombrado ningún país, ningún lugar, ningún sitio, ninguna ciudad. Jesús solamente nos ha dicho, en la escritura nos dice Jesús, en Mateo 24, versículo 6 dice, oiréis de guerra. O sea que hoy en día escuchamos, por ejemplo en Siria, hay tremendas matanzas, asaltos, corrupciones. Y eso nosotros escuchamos en las noticias, en internet. En África están sufriendo bastante gentes. Mueren de hambre, no hay agua. ¿Y Jesús qué dijo? Jesús dijo, oiréis de guerra, oiréis. Ustedes escucharán rumores de guerra. ¿Rumores qué? De terremotos. ¿Rumores qué? Lo que pasa en la gran tribulación. Jesús no dijo que la tribulación va a pasar en Chiclayo, pero en Lima no. En Lima va a haber hambruna. Jesús en ningún momento no lo dijo. Jesús nos ha dicho, la palabra nos dice, oiréis de guerra, nosotros escuchamos. Y eso es, hermano, tema muy importante que los cristianos cierran. Que los cristianos no quieren saber de la gran tribulación. Jesús nos dijo, ¿qué cosa nos dijo Jesús? Además Jesús no nos había dado espíritu de cobardía. Jesús nos ha dado espíritu de valentía. Entonces, no hay que tener miedo cuando nos matan. ¿Qué dijo apóstol Pablo? Apóstol Pablo cuando estaba predicando en Jerusalén, ¿qué dijeron? Apóstol Pablo dijo, ahora sí estoy yendo en otro sitio para predicar. ¿Y qué dicen las multitudes? No, apóstol Pablo, ¿cómo es posible que tú vas a ir allá? Allá te van a matar a pedradas, te van a llevar en cárcel. ¿Y qué dijo apóstol Pablo? Si es cierto, mejor me quedo. Así digo, no. Apóstol Pablo dijo claramente, es para mí, prefiero que me maten a nombre de Cristo. Prefiero que me lleven en cárcel a nombre de Cristo. Entonces, ese espíritu nosotros tenemos que tener, la verdad, las iglesias. Por eso, hermanos, oyentes del mundo, yo no digo para que lleves mi doctrina, sino hay que ser celoso la doctrina de Cristo. Porque en Tito 2, ¿qué dice? Hijo, tú habla de acuerdo a lo que armoniza la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo que concuerda la palabra de Dios. Entonces, yo también, tal conforme lo que dice la palabra de Dios, sin aumentar ni quitar, estoy predicando y digo que las iglesias sí pasan la gran tribulación, hermanos. Entonces, eso sería todo. Para cualquier información, visítenos. Muchísimas gracias, hermanos. Permiso.